cada revolución tiene muchos perdedores y muchos ganadores. La cosa aquí va a pasar independientemente de que tú estés dispuesto a poner tu código o no, porque eres uno. Vas a ser de las personas que está atento y se está adaptando a un mercado que cada vez está cambiando más rápido, o vas a ser de los que se están quejando todo el tiempo sobre cómo esto no es la forma correcta de hacerlo. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Cuando el río suena. Soy Rodrigo Salmerón y cada semana entrevisto a fundadores, operadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus lecciones y mejores prácticas. En este episodio entrevistamos a Emilio López, CTO de Arcus, la agencia de desarrollo no-code más importante de Latinoamérica. Con casi 10 años creciendo Arcus, Emilio lidera el equipo de tecnología enfocado en las herramientas no-code, Bubble y Make, que, bien implementadas, consiguen levantar proyectos de desarrollo de software en promedio 3 veces más rápido y 3 veces más barato que el código tradicional. Platicamos con Emilio sobre cómo aún al utilizar tecnologías no-code, tienes que seguir con las mejores prácticas de construcción y conceptualización de software para no acabar en problemas. Sobre en qué casos realmente destaca como automatización de proyectos o en cuáles es mejor utilizar otras tecnologías, pero cómo no es un problema de capacidad. Y sobre cómo tomará tiempo adoptar esta tecnología por la aversión al cambio y la barrera de entrada que representa aprender una nueva forma de construir software. Esperamos que disfruten este capítulo. Nos vamos con Emilio, bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal, Emilio? Bienvenido a este lugar. Muchas gracias por venir a este espacio de internet. Nos encantaría empezar por preguntarte, ¿es verdad que el no-code ya no tiene limitantes? ¿O cómo es que ustedes en Arcus resuelven cosas realmente complejas, ¿no? Como estas apps que tienen cientos de pantallas o un montón de usuarios o lógica de negocio pues muy compleja, luego con muchas condiciones y este tipo de cosas. ¿Cómo abordan este tipo de proyectos? Rodrigo, Artemio, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, lancémonos de lleno. Creo que el primer punto que hay que puntualizar es tener en cuenta que el no-code es una herramienta que se puede utilizar para poder llegar al mismo resultado que tienes con código. Es simplemente una forma diferente de llegar a un resultado muy similar. Este resultado, al fin y al cabo, es código. ¿Por qué lo digo así? Porque al fin y al cabo un navegador, una aplicación o cualquier sistema lo que interpreta y lo que despliega es código. Realmente no hay una diferencia de cómo se creó ese código. Hay algunas secciones en las cuales va a ser mucho mejor no-code como una herramienta para llegar a ese tipo de código y otras en las cuales no va a ser la mejor herramienta. Pero al fin y al cabo el resultado es lo mismo. Es un bloque de código que se despliega en un navegador y que se interpreta para que lo puedan utilizar los usuarios, para que lo puedan consumir. En la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo atacamos aplicaciones que tienen, digamos, niveles de complejidad más altos? Creo que vale la pena hacer una segmentación entre si estamos hablando de un tema de complejidad conceptual o si estamos hablando de un tema de complejidad técnica. Cuando tú estás hablando de un problema de complejidad técnica, justamente es donde tienes que evaluar si la herramienta que estás utilizando, que puede ser no-code para construir, es la herramienta correcta, mientras que en un tema de complejidad lógica tiene mucho más que ver con quién es el equipo que está desarrollando y pensando cada una de las aplicaciones que con la estructura de la tecnología en sí. Porque puedes tener aplicaciones extremadamente sencillas mal hechas en código o en no-code y puedes tener aplicaciones extremadamente complejas muy bien estructuradas, tanto para código como para no-code. Inclusive te diría que en términos de complejidad conceptual y técnica, para toda esta plática, nosotros en lo que nos especializamos y en lo que llevamos ahorita más o menos como 9 años metidos es en 2 verticales principales, que es creación de aplicaciones, tanto web como móviles, y automatización de procesos. Y esas dos muy específicamente metidos en la herramienta más importante de mercado hoy en día, que se llama Bubble, que Bubble es para poder crear aplicaciones móviles y, bueno, pronto móviles, y aplicaciones web. Y una segunda que es una herramienta de automatización de procesos que se llama make.com, que es para poder crear estructuras ya sea automatizadas con una sola aplicación o conectadas a través de APIs con varias. Ahora, ¿cómo atacamos temas muy complejos? Realmente pensándolos muy bien desde un inicio y entendiendo cómo es que funciona y debe de funcionar. Hay que tener mucho cuidado de no confundirse entre lo que es una aplicación, de lo que te piden y lo que puede llegar a ser.
tienes que ir pensando muy bien el cómo estás diseñando una aplicación en términos de estructura para que sea escalable. Cuando tú estás hablando de una aplicación que al principio te están pidiendo ciertos temas, estructurarla basada solamente en los requerimientos iniciales es una tentación, es mucho más sencillo, pero le quitas escalabilidad. Y esto es un tema que no es tanto por código o por no code, es un tema que tiene que ver con buenas prácticas de conceptualización de plataformas. Ok, interesante, me gusta mucho. Es como al final llegar a una conclusión en la que los problemas complejos se resuelven pensándolo bien antes de actuar. Ahí está como la parte más importante. Antes de actuar, pero le acabas de pegar justamente a uno de los temas más importantes de no code, que es la capacidad de hacer cambios posteriormente. Yo te diría que la fuerza más importante de no code está en la capacidad de iteración. En el momento en el cual tú estás encontrándote con una aplicación construida, por ejemplo, en Bubble, la facilidad de poder cambiar desde un tema de textos de copy, que es una tontería, hasta poder cambiar ciertos procesos esenciales de una aplicación, siempre y cuando conceptualmente lo tengas bien aterrizado, la complejidad técnica no es tan alta, porque justamente esto lo que hace es juntar todos los procesos técnicos que implica hacer un cambio de conexiones y volverlos un tema prácticamente de drag and drop. Entonces, la mayor complejidad está en la construcción de la lógica, no tanto en la implementación de la misma o de las pantallas de front. Oye, Emilio, y ahí eso nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta, ¿no? Y creo que aquí están muchos de los detalles que existen alrededor de la implementación de esta herramienta particular, ¿no? Y la respuesta probablemente es no, ¿verdad? Es el no-code para cualquier proyecto, pero más allá de esa respuesta particular, ¿qué proyectos son los que más brillan cuando se aplica esta herramienta y cuáles son los que no recomendarías utilizar no code para construir, ¿no? Completamente alineado contigo. No es una herramienta para todos los casos. Ninguna herramienta es la mejor para todos los casos. Entonces, es cuestión de ir seleccionando cuál es la opción correcta. Ahora, ¿en qué casos brilla maravillosamente no code? ¿Sabes? Originalmente creíamos que era mucho para un tema de creación de MVPs, para poder crear rápidamente aplicaciones y que estas aplicaciones pudieran ir a un tema como muy básico y muy mínimo. Y de ahí el pensamiento inicial era las abandonas ya que probaste la idea de negocio y en ese momento te saltas ya a código de niño grande. Y realmente lo que hemos visto es que muchas veces nuestros clientes, la gran mayoría de las veces, siguen creciendo la aplicación, siguen fortaleciéndola y nos hemos encontrado con casos de empresas que cuando empezamos a trabajar con ellos eran empresas de 5 o 6 personas y hoy en día tenemos casos que inclusive cotizan en bolsa y siguen utilizando este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque no lo utilizaron solamente para un tema de implementar un MVP, sino que incorporaron la forma de pensar de no-code que tiene que ver con desarrollar rápido, construir, aprender y luego reincorporarlo a todo el loop de aprendizaje para poder saber con qué seguir construyendo y cómo fortalecer tu operación. Y entonces se volvió parte de su ADN. Y tenemos clientes que han creado equipos propios directamente ya de este tipo de tecnología y que van automatizando y mejorando y acelerando sus procesos cada vez más. Entonces, esto originalmente creíamos que era para MVPs y para startups. Y mientras más lo vamos viendo, más vamos viendo que se come parte de las operaciones tradicionales, o sea, inclusive temas de instituciones financieras a nivel bancario. Entonces, realmente yo no le pondré un límite en esa parte. ¿Tiene algunos límites? Sí tiene. Y en específico, insisto, habló mucho sobre específicamente Bubble y Make juntos, que son una gran dupla para poder operar. En términos de limitantes que creo que vale la pena tener en cuenta, no sé, si ahorita me dijeras, Emilio, quiero construir un videojuego, ok, definitivamente no tienen nada que ver. O sea, no es, o sea, ve a ver Unity, ve a ver nuevas estructuras, no te vayas. Eso se hace con código y no está pensado para que puedas construirlo directamente con un editor de no-code. Si me dices, Emilio, quiero crear un servicio en el cual necesito un control de temas de servidores muy específico, por ejemplo, no sé, cualquier tema de streaming, porque el nivel de latencia que puedes tolerar en un servicio de streaming tiene que ser muy bajo. Entonces, para un tema de ese estilo, te diría, no es la solución correcta. Puedes intentar forzarlo,
más para un tema de pruebas de concepto, pero cuando estás intentando ya correr una aplicación productiva y le empiezas a aventar carga, puede que no sea la mejor idea. También, si estás hablando de algo en lo cual vas a tener inicialmente un volumen de concurrencias extremadamente alto, estoy hablando de arriba de 40 o 50 mil personas al mismo tiempo. Generalmente los planes para estructuras de no-code te cobran, cuando estás en un plan inicial, te cobran por una capacidad que es muy constante. Entonces, si tu capacidad es alta constantemente, ok, tu modelo de negocio lo podrá pagar. Si tu capacidad es baja constantemente, mismo tema, pero si tienes spikes extremadamente fuertes, tienes que estar contratando uno de los niveles de hasta arriba y entonces en términos de negocio no tiene tanto sentido. Órale, qué interesante. Y Emilio, ¿por qué justo mencionas cómo hay ciertas organizaciones que tal vez con una idea de antaño podría pensarse o tal vez ya un poco obsoleta respecto a que este tipo de tecnologías funcionan solo para MVPs, pues poco a poco van formando equipos que usan este tipo de herramientas y van automatizando un montón de sus operaciones, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo que hace que otros equipos pues ni volteen a ver o ni consideren el mancharse las manos con este tipo de tecnologías, ¿no? Porque además yo he visto esa versión que luego hay de un desarrollador que ya lleva una década escribiendo código como haciéndole el feo a este tipo de cosas. ¿Por qué crees que se debe? Una pregunta, Artemio. ¿Dirías que es el mismo desarrollador que cuando le dicen que Copilot lo puede ayudar a programar mejor, dice que no quiere? Ese mero, sí, un poco. Me suena similar. Ok, a ver, ahí te va. Primero que nada, hay que aceptar los males en casa antes de apuntar hacia afuera. El mercado de no-code es un mercado muy nuevo. ¿Okay? Es un mercado en el cual, por ejemplo, si ahorita tú quisieras a alguien que te ayudara a desarrollar en Salesforce, es muy fácil saber quién es un buen desarrollador de Salesforce. Hay certificaciones muy claras, hay temas de cursos y de temas o sea, tienes un pedigrí como desarrollador de Salesforce que sabes qué es lo que estás buscando en uno bueno. En tema de no-code es mucho, mucho más borroso. Bubble tiene un comité de certificación del cual soy parte desde hace unos meses, no desde hace un año. Y ese es el primer certificado de la industria de no-code que te da realmente un valor curricular que te ayuda a decir que eres un desarrollador con ese tipo de pedigrí para no-code. Bueno, y un certificado no es suficiente. O sea, es uno versus lo que eventualmente se va a necesitar, que es un mundo de temas de certificaciones, exámenes, etc. El tema aquí es que como una industria tan nueva, está lleno de gente que se marketea como experta, como gurú, como un super influencer de no-code, y entonces de repente cuando vas entrando te das cuenta de que le saben mucho a marketing. Y entonces cuando te dicen que puedes hacer lo que sea y luego no logran entregar un resultado, te das cuenta de que más bien caíste en un esquema de marketing que te convenció de que era la persona correcta. Entonces eso causa que muchas personas hayan tenido opiniones negativas de no-code, lo cual es exactamente cierto, idéntico para cualquier industria que vaya, que esté en un nivel que no esté todavía maduro, que es una industria que esté en crecimiento rápido y que esté en sus primeros pasos. Ahora, ¿por qué creo que no quieren ni voltear a ver en muchos casos low code? Te diría que por 3 temas más. El primero, por desconocimiento, porque no code es un mundo enorme. Vámonos a lo más básico. Wix, el creador de páginas web, es no code. Es un creador de páginas web drag and drop. Eso se considera no code. ¿Okay? Squarespace también. WordPress, en su gran mayoría, también es no code. ¿Dirías que Wix entra en el mismo nivel que WordPress? No. Cuando te pones a hablar de bases de datos, Airtable es una maravilla. Sano también es básicamente low code. Low code no es no code, pero sí es low. Cuando tú vas viendo los diferentes niveles de herramientas, si te intentan vender el que puedes con una página de Wix solucionar la operación de una empresa que tiene operaciones en 5 países, creo que nadie se la va a comprar. Pero cuando estás hablando del desconocimiento de que no sabes qué aplicaciones existen y cuáles son las que realmente tienen la capacidad, junto con el mercado que todavía no está maduro, es un riesgo enorme. Inclusive por eso nosotros le hemos metido tanto esfuerzo en Arcus a todo el tema de estar consolidados como una agencia reconocida. O sea, realmente nosotros no operamos con un esquema de freelancers. Estamos, si no me equivoco, somos la séptima u octava agencia más importante del mundo en términos de Bubble y la número 1 de Latam y España, que nos ayuda muchísimo a dar un tema de
tranquilidad a nuestros clientes de que sabemos lo que estamos haciendo cuando están empezando con nosotros. El segundo punto que te diría es, hay mucho costo hundido. Cuando tú ya desarrollaste en un sistema muy tradicional, cambiar toda una estructura puede llegar a ser muy costoso. Y cuando tú eres alguien que se dedica a código y ya dedicaste muchos años de tu vida a aterrizar, a aprender ciertos frameworks, a aprender ciertos lenguajes, tampoco quieres que se desplace. Ahora, la gran forma de ver esto de mi punto de vista es que lo más valioso de la programación no es el lenguaje, es el pensamiento. El pensamiento que adquieres como programador, el pensamiento que adquieres de manera lógica para poder entender cómo se debe de llevar un proceso, es exactamente lo mismo que necesitas en no-code. Es exactamente la misma estructura, nada más que te ahorras la creación. Bueno, son dos temas. El proceso de creación es mucho más rápido y el segundo es no tienes la carga de infraestructura para poder tener que manejarla. Entonces, el poder delegar algo así a la aplicación es extremadamente eficiente. Y el último diría que hay ciertas barreras de entrada de si ya estás, digamos, hay ciertas barreras de entradas de curva de aprendizaje cuando estás entrando a no-code que aunque son mucho más bajas que las de empezar como código desde cero, pues cuando ya estás en código es una barrera adicional para poder entrar. Sin duda, Emilio, es que es como si te cambian, pues no sé, es tu forma de trabajar, ¿no? Llevas tantos años aprendiendo a hacerte mejor haciendo algo y pues es una nueva forma de trabajar y de conseguir los nuevos resultados, pero otra, ¿no? Por completo, no tiene nada que ver ya al momento de estar haciendo, ¿no? Pero como dices, en materia de cómo se piensa para poderlo hacer, sí que ese esfuerzo es el mismo, ¿no? Otra cosa que te queríamos preguntar es alrededor de hasta qué punto es suficiente una herramienta como Bubble y en qué momento evalúan si hay algo que tienen que sacar de ahí, ¿no? Porque, vamos, pueden ustedes querer tratar la data de alguna forma que nativamente Bubble no lo permite, entonces tienen que meter un pedazo de código, ¿no? Pueden ustedes querer, pues no sé necesariamente si bajar data de algún lado o hacer un preprocesamiento complejo o algo, entonces pueden sacar un servicio de su aplicación a un servidor afuera, tenerlo de forma tradicional y que eso conviva con la aplicación de Bubble, ¿no? Estoy poniendo dos ejemplos desde lo abstracto porque realmente, o sea, pienso yo que se puede hacer así, ahorita me confirmarás si eso es posible, ¿no? Pero si es así y hay algunas cosas que algunas aplicaciones requieren que sean sacadas del ecosistema de Bubble y de Make, ¿en qué momento de su proceso de construcción evalúan qué se queda dentro y qué se queda fuera, ¿no? Y pues sí, ¿qué dirías que cataloga algo como que tiene que resolverse fuera de este ecosistema? Voy a cambiar nada más una parte de tu pregunta. No es que tenga que hacerse fuera, es que sea la mejor opción hacerlo fuera. Porque efectivamente tienes algunos temas que, por ejemplo, por limitantes técnicas puede ser la mejor opción sacar el proceso, pero hay otras que tienen que ver más con limitantes de eficiencia. Entonces, vamos a ver, ¿se podría crear un servicio de mailing masivo directamente a través de Bubble? Sí, ¿vale la pena? Considerando que SendGrid cuesta $10 al mes y que te puedes conectar a sus APIs y se acabó. ¿Quieres desarrollar un sistema, una interfaz de pagos, un procesador de pagos o prefieres usar Stripe? Realmente no tiene que ser un tema de un bloqueo de que no se pueda. Tiene que ver mucho más con si vale la pena hacerlo o si es mucho más eficiente el integrarse hacia afuera. Claro, como me imagino que aplica también para el código tradicional, ¿no? O sea, tampoco crearías tu propia pasarela de pago o sistema de correos, ¿no? Exactamente, es justamente eso. Y justamente ahí es donde le pegaste a la clave. Nosotros, con lo que utilizamos de Make es en sí una plataforma de conexiones. Es una plataforma de conexiones de APIs y de automatización a través de esos procesos. La estructura que utilizamos nosotros para poder determinar si algo entra directamente en construcción de Bubble o si se hace el procesamiento por fuera, tiene mucho que ver con cómo hacemos toda la estructura de diagnóstico, que es uno de los temas que lleva nuestro director de producto, su equipo. Y lo aterrizamos desde el momento en el que estamos conceptualizando la aplicación para poder hacer propuestas. Ahora, esa no es mi área tan fuerte, entonces me voy a enfocar más en cómo se hace a nivel técnico, qué tipo de temas hacemos. Entonces, por ejemplo, llegamos a hacer muchísimos temas con Make que tienen que ver con conexiones API
desde la más arcaica que nos ha tocado un tema de SOAP, que son una pesadilla, pasando por REST, GraphQL, etcétera, etcétera, todo lo que va llegando, desde cosas tan sencillas como mandar un mail hasta estar alimentando modelos generativos de IA para poder sacar información, para poder interpretarla, para poder resumirla y poder devolverla a los usuarios. Y algunos temas que más que sacar la información es meter el código directamente a Bubble. Y ese es un tema bien, bien, bien importante que hay que tener en cuenta. Bubble no está peleado con código. Bubble tiene múltiples formas de integrar código. Entonces, tomando dos ejemplos, es muy normal que nos pase que hay ciertas funcionalidades que en lugar de buscar desarrollarlas, se integran directamente en Bubble a través de SDKs. Entonces, SDKs que corren a través de un JavaScript y entonces cargas la librería, la despliegas y la utilizas directamente en tu pantalla, ya sea en back o en front. Entonces, no sé, por ejemplo, un tema de validación de identidad en el cual cuando abres la cámara en la aplicación, te pide que pongas la identificación para que pueda tomar la fotografía y hacer la validación de datos y ver que tu fotografía coincide y temas del estilo. Eso es algo que si no lo desarrollas, simplemente lo integras con un SDK, igualito que lo harías con código. No tienes esa limitante. Pero la otra, que es la más interesante, en mi opinión, y que fue uno de los temas que más me enamoró de Bubble cuando lo conocimos hace tanto tiempo. Bubble tiene un ecosistema de plugins extremadamente fuerte y ese ecosistema de plugins no depende de Bubble, es un marketplace. Entonces lo abrieron para que si tú tienes una idea de un plugin que quieres que, pongamos dos ejemplos muy sencillos, un plugin de front que lo que quieres es una máscara para cuando estás alimentando un número de teléfono específico en un formato, para cómo lo enseña. O quieres un plugin que lo que quieres que haga es una conexión específica con, no sé, con Microsoft Office Teams, o con un colector de SQL, o con etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas, Bubble te permite crear el código, o sea, crear los plugins utilizando código y meterlos al marketplace, ya sea para ti solamente, o sea, para que los uses en tus aplicaciones si quieres extender el código, si quieres extender la funcionalidad de tu aplicación, o puedes empezar a venderlos. Y hay gente que ha hecho negocios completos vendiendo plugins para todas las agencias y todos los desarrolladores que existen en Bubble. Estás hablando de un ecosistema con más de 3 millones de aplicaciones. Entonces, realmente el uso de estos se vuelve un mercado muy interesante. Y el darle un approach en el que el ecosistema tiene la capacidad de ir agregando funcionalidades, pues lo vuelve un tema de economía de mercado en temas de funcionalidades. ¿Cuál es la funcionalidad que más rápido se desarrolla? La que la gente está dispuesta a pagar. Y hay un tema de suscripciones de los plugins, solo puedes comprar de golpe. Entonces, incentiva muchísimo ese desarrollo. Y todo el tiempo se están creando cosas que no dependen solamente de la empresa. Se vuelve un tema completamente de la comunidad. Qué interesante. Justo hace poco estaba leyendo un libro que le recomiendo a particularmente todos los emprendedores que están escuchando esto, que se llama Never Enough. Es la biografía de Andrew Wilkinson, el director de una agencia que se llama MetaLab. Y este man justo cuenta en una parte que él ya tenía una agencia que era súper exitosa. Ellos llegaron a hacer diseños de apps icónicas como Slack o rediseños de Uber. Son unos duros. Y en un momento se les acerca WooCommerce y les dice como, oigan, ¿no les gustaría hacer? No, creo que era WooCommerce o Shopify. No me acuerdo, pero le dicen como, ¿no quieren hacer unas plantillas para la plataforma? Y ellos como de, pues bueno, pues te cobraría esto, ¿no? Y les dicen como, no, es para un marketplace de plantillas. Y pues ellos lo hicieron un poco a regañadientes, como pensando, les estamos haciendo un paro a estos carnales. Pues, sorpresa, pasan 2 años y habían facturado millones de dólares solo de plantillas, porque pues claro, ellos tienen a la fecha un diseño impecable y fenomenal, y pues fueron un hit dentro de este tipo de economías que mencionas, Emilio, ¿no? Pero bueno, regresando ya un poco más a por dónde iba tu respuesta, esto lo hace ya se vuelve una solución en comunidad, como suelen ser los frameworks de desarrollo o ciertos lenguajes, ¿no? Donde en Internet te encuentras a una comunidad de personas profesionales que están aportando a un ecosistema, desde cómo resolver un montón de problemas distintos que pueden aparecer. Y esto con el tiempo, pues solo crece de manera compuesta, ¿no? O sea, solo hay más soluciones, nuevas formas de hacerlo, más recursos y eventualmente también más gente, ¿no? Entonces esto es una especie como de efecto de bola de nieve, por lo que entiendo. Sí, sí, sí. Y además, la verdad es que
Creo que la genialidad ahí fue volverlo un marketplace y no nada más un tema de comunidad. Porque crearon incentivos. Ahora sí que quien sea que sea fan de Free Economics, de Behavioral Economics, incentives rule. Entonces, cualquier tema de incentivos aquí te lleva a cómo realmente se moldea un mercado. Oye, Emilio, y tienen fama las herramientas de no code de tener problemas de personalización en front, que la textura que puedes llegar a tener, como la complejidad de diseño, animaciones, etcétera, ¿no? Tiende a estar limitada. Claro, me imagino que después de 9 años haciendo esto es algo que logran sortear de forma sencilla, pero ¿crees que esto es un problema que tiene en general como las herramientas de no code o es una percepción que está equivocada? ¿Y cuáles son los mecanismos que ustedes utilizan si es que es verdad para darles la vuelta? Mira, en tema de personalización, hay que tener mucho en cuenta que el diseño más flashy no necesariamente es el mejor. Justo la limitante que había mencionado hace rato, que dije, por ejemplo, no metería un tema de videojuegos. Idéntico si tú me dijeras que quieres una aplicación en la cual, vamos a poner algo extremadamente específico, que cuando le vas presionando en el celular, del dedo vayan surgiendo animaciones de que se desprenden runas, no sé, que quieres modificar el cursor para que pase algo así, se puede hacer, pero es código. Entonces, la verdadera pregunta ahí se vuelve, digamos, ahí en ese momento lo pusimos directamente con código, está a la par. La pregunta se vuelve el procesamiento de la información que vas a querer juntar de ese proceso que el cursor mágico saca runas, ¿cómo lo vas a utilizar? Y ahí es donde le das la vuelta para ver si tiene sentido hacerlo en no code o no. Porque si toda la aplicación es un tema completamente enfocado en animaciones y en estructuras de diseño muy específicas, las vas a tener que construir en código. Porque el punto de no code es que estás aprovechando código que alguien más escribió. Simplemente Bubble está construido en código. Toda la aplicación de Bubble en front, todo el gestor de usuarios, todo el gestor de suscripciones, los foros, la estructura de comunidad, todo es código, pero está construido a través de Bubble. ¿Qué es no code? No code es aprovechar el código que alguien más ya hizo con niveles de personalización específicos y si necesitas llevarlo más allá, le puedes meter ya sea código que alguien más creó a través de plugins o de estructuras configurables o crear el propio. Entonces, si estamos comparando algo que estás buscando un UX extremadamente específico, se va a tener que crear en código o vas a necesitar animaciones que van a ser, no sé, SVGs que se estén moviendo cargados en un HTML y todo eso es código y lo vas a cargar a una aplicación no code y en ese momento es cuando te preguntas si realmente valió la pena hacerlo ahí o si te ahorraste el proceso o no. Tiene mucho que ver con si son aplicaciones que tienen manejos de data y no solamente de experiencia de usuario. Te diría que no code brilla muchísimo más cuando estás hablando de temas ya sea de procesos o de manejo de información, no tanto de experiencia de usuario aislada. Si esa experiencia es para utilizar la información, tiene sentido. Si no, quizá no es la mejor herramienta. Ok, entiendo. A ver, bueno, antes de continuar, a toda la gente que nos está viendo, quiero invitarlos, si nos están viendo en YouTube, a que se suscriban a nuestro canal y le den una manita arriba a este capítulo porque nos va a ayudar muchísimo. Y si nos están escuchando en cualquier plataforma de streaming, ya sea Spotify o Apple Podcasts o en Amazon o realmente donde sea, apóyennos también, por favor, regalándonos una buena reseña y una calificación de 5 estrellas. Regresando a la conversación, Emilio, y terminando el comercial, vimos en su sitio que, pues, que uno de los taglines que tienen es que este proceso puede llegar a ser entre 5 a 10 veces más rápido que un equipo de desarrollo tradicional, ¿no? Y me imagino que esto viene de pues precisamente lo que mencionas, ¿no? Que Bubble es como este compendio en el que por un lado estás utilizando un montón de código templetizado que puedes personalizar y por otro lado, por esta, ay, no sé cómo mencionarlo, pero, o cómo llamarle, pero lo mencionaste hace un par de preguntas, donde los cambios que existen o los cambios que se hacen, pues luego no llegan a tronar la aplicación en otro lado que no esperabas, como luego sucede en el código tradicional, ¿no? Pero si tuvieras que decir o enlistar las 3 cosas que hacen que este desarrollo sea mucho más eficiente, mucho más veloz y que pueda conseguir estos resultados que realmente, déjate un 5X, un 2X más rápido que lo tradicional, ya es muchísimo, ¿no? Pero sí, ¿cuáles serían esos elementos que tú enlistarías como los fundamentales para
tener esta agilidad. Para clarificar nada más, lo que dije de que puedes hacer cambios luego en modificar un proceso y que no te truene la aplicación, me refiero a lo que hacemos nosotros, no específicamente no code, porque es perfectamente posible ser malo implementando no code y que entonces cuando mueves una variable truenas la aplicación completa. Entonces, insisto, es una herramienta, lo usas bien o la usas mal, igual que cualquier otra. Ahora, hace unas semanas tuvimos un caso bien interesante que no nos había tocado ya en un rato, que fue entregar una cotización con alguien que nos estaba pidiendo cotizar la misma herramienta contra una empresa que lo estaba haciendo, un software factory que lo iba a hacer directamente en código. Y el comparativo fue que no llegamos al 6, digo, no nos pasamos del 5, llegamos a 4 punto y tantos de tiempo, o sea, estábamos 4 punto y tantos veces más rápido y estábamos en menos de un tercio del costo. Entonces, eso es de esas que duelen de repente cuando ves la cotización y dices, chin, la hubiera entregado más arriba. Pero la ventaja ahí es que vas viendo cómo vas comparando contra otras opciones, que al fin y al cabo para un cliente que no sea tan técnico, el resultado es lo que importa. Yo lo que quiero es mi aplicación que esté cumpliendo la funcionalidad que estoy buscando. No me importa lo que hay abajo de la caja, no me importan los cables, lo que me importa es el resultado y cómo funciona. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Primero que nada, no code en sí es, digamos, toda la estructura que nos permite, pero te diría que es mucho más lo que hemos creado alrededor de ella. Nosotros estamos segmentados en toda una estructura operativa que delimita muchísimo el cómo vamos operándolo. Entonces tenemos un equipo de diagnóstico y de producto que va diseñando toda la estructura, un equipo de diseño que va aterrizando cómo se debe de ver y cómo debe de funcionar todo el flujo de la aplicación, un equipo de arquitectura que está pensando en cómo se debe de estructurar toda la lógica y la base de datos y los procesos para que sean justamente modulares y sean escalables, un equipo de implementación, un equipo de calidad y eventualmente un equipo de soporte. Y justamente esta segmentación del proceso, pero trabajando súper de cerca, te permite el crear mucho, mucho más rápido, enfocándote en las especializaciones y al mismo tiempo el poder ir iterando cada vez más rápido. Entonces, si tú vas modificando algo y vas haciendo entregas, y esto es un tema de metodología ágil general, que es en cualquier industria, y simplemente vas tomando aprendizajes y vas integrándolos. Y para nosotros eso, la ventaja es que ha sido después de 9 años y de arriba de 100 aplicaciones creadas y arriba de como 30 industrias diferentes, vamos integrando esos conocimientos y esa flexibilidad y esa velocidad de lo que hemos aprendido en todos los demás proyectos, no solamente lo de un proyecto en específico. Se va nutriendo ese círculo virtuoso. Algo que también hemos visto que se ha vuelto muy importante para nuestros clientes, ahora sí que es terrible sentir que construiste algo y que te tienen amarrado. Entonces, en una estructura como la que manejamos nosotros, el tener una despersonalización de Arcos, el no tener una dependencia de nosotros, el poder crear la aplicación, entregarla y saber que el cliente eventualmente, si no quiere trabajar con nosotros, es su aplicación, no tiene un repositorio de código ininteligible que no va a poder utilizar, sino que con los procesos como están estructurados son entendibles para alguien más que está educado en este mismo tipo de tecnología. Es una ventaja que nos ha dado bastante fuerte. Y realmente, aunque, insisto, hay una curva de aprendizaje, es una curva muchísimo más baja que la curva de código. Entonces tenemos clientes que empezaron construyendo con nosotros y eventualmente estos mismos clientes aprendieron cómo se iban haciendo las cosas porque querían entender perfecto cómo funcionaba su tecnología. Entonces, es algo que nos ha servido muchísimo. Y hay otras partes, perdón, y hay algunas otras cosas más en términos de cómo Arcus le hacemos para poder operar tanto más rápido, que no te puedo contar porque es justamente el secret sauce del negocio. Entonces, esas son las formas en las que aceleramos más nosotros. Y un equipo espectacular, básicamente. Oye, esto que nos cuentas en materia de mantenimiento suena como a que es menos problema que en un desarrollo tradicional, llamémosle. Pero pues sí, cuéntanos, o sea, me sonó a eso, pero no estoy 100% seguro. En materia de mantenimiento, ¿dirías que tienen más problemas que una software factory tradicional? Diría que tenemos menos, pero diría más bien lo más importante más allá del número es la facilidad de poder atacar ese tipo de problemas. Entonces, con las metodologías correctas, el tiempo de resolución de incidentes puede ser extremadamente bajo.
Y es la expectativa, o sea, es la expectativa de que no solamente estás manejando, no solamente estás experimentando, estás operando empresas reales, estás operando procesos reales que retrasos de unos cuantos minutos o de unas cuantas horas pueden causar impactos enormes en términos de organizaciones más complejas. Nosotros tenemos una estructura creada tanto para, o sea, para clientes existentes que los vamos integrando, que es una estructura de soporte, pero realmente muchísimos de nuestros clientes, cuando entregamos las aplicaciones, las operan sin nosotros. Ya de ahí no tienen ni un contrato de soporte ni nada del estilo. Ya cuando estás hablando de plataformas que se están moviendo constantemente, es mucho más común tener un equipo dedicado, ya sea para soporte o para temas de desarrollo constante. Es algo que nos ha servido bastante. Bueno, a nuestros clientes, no a nosotros. Y ahora aquí creo que sí hay un concepto importante, que es que igualito que en código puedes tener deuda técnica, igualito lo puedes tener en no-code. Entonces, tener bien estructurado, tener bien documentado, tener procesos que no está el mismo proceso duplicado en 5 lugares, sino que tenerlos como procesos reusables que vas llamando, tener bien estructuradas tus APIs para poder tener todas las estructuras posibles de respuestas, todas las posibilidades de lo que puede caer, el que tus estructuras lógicas sean MSE, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, te permite el minimizar este tipo de incidentes. No voy a decir eliminar, porque realmente aquí, no sé, te puede pasar algo muy raro, algo que nunca pensaríamos que pudiera pasar. No sé, se puede caer la infraestructura global de Azure por algún motivo, pero no creo que pase. Entonces, no es como que se caiga Microsoft de repente un día, ¿no? Sí, esas cosas no pasan. Entonces, si se cae algo, pues ahora sí que si se puede caer AWS o se puede caer Azure, pues sabes que todo es falible y hay que tener una estructura de respuesta de catástrofes y hay que tener un tema de estructura de manejo de incidencias. Pero sí creo que es algo que me voy a ir como 2 décadas atrás, pero he tenido conversaciones con clientes que me intentaban vender la idea de que era mucho más seguro tener sus propios servidores que irse a la nube. Esto hace 20 años. Y cuando les platicaba así decían, no, pero es que aquí yo lo tengo. Me acercaba yo al servidor y le decía, tu nivel de seguridad es tal que si yo tengo un vaso de agua ahorita y se lo aviento al servidor, ¿dónde quedó? Esto es, o sea, sí es más seguro el tenerlo ahí físicamente, pero cuando tienes toda esta parte delegada de nube y de manejo de la infraestructura por parte de una aplicación como Bubble, que tiene SLAs bastante estrictos, inclusive ya cuando estás entrando a niveles de enterprise, ya por tema de contrato, unos SLAs bastante fuertes, pues realmente te puedes enfocar en lo más importante, que es cómo funciona el negocio y cuál debe de ser la lógica para poder aplicar. Oye, Emilio, y unas preguntas ya nos comentabas que pues habían tenido experiencias de MVPs que ya no solamente eran MVPs, sino que habían continuado creciendo, llegando a cotizar en bolsa con productos que estaban construidos con estas tecnologías, ¿no? Aquí hemos tenido varios invitados del sector de Venture Capital. Bueno, y hemos hecho preguntas alrededor de distintos manejos de las tecnologías de cada una de las startups que evalúan, ¿no? Y siento que vas a tener aquí una opinión fuerte al respecto, por eso es que me estoy desviando para preguntarte esto. Pero, bueno, preguntábamos, ¿qué sucede si llega una nueva startup a la mesa de inversión y tiene construida su tecnología con alguno de estos sistemas? Y una de las respuestas que tuvimos fue, bueno, pues la tecnología no es tan propia, ¿no? O sea, no sé si el patentar código aquí en México es una tontería, ¿no? Pero es menos proprietary, ¿no? Tener un sistema que depende un poco de terceros, pero al mismo tiempo, pues también la tradicional, pues dependes de AWS, Azure, lo que sea, ¿no? Los paquetes de terceros. Y si Stripe quiebra, pues quebramos todos los que cobramos con él. Pero ¿qué opinas de esto en tu experiencia con las personas que han pasado por Arcus y que han crecido mucho sus productos hechos con no code? ¿Se han encontrado con algún tema de este tipo, ¿no? Que ya en materia de inversión, de capital de riesgo, etcétera, les requieran o les preocupe que la tecnología no esté, o sea, no la puedan meter en su pendrive y pasarla de un lado a otro, sino que como que inherentemente dependa de terceros? ¿De que nos lo hemos encontrado? Sí, definitivamente. Y no solamente en temas de venture capital, también en temas de fundadores que están pensando en tema de cómo van a construirlo y pensar en que van a tener la propiedad del código en sí.
Ahora, es importante decir que eres dueño de la aplicación, eres dueño de la estructura y Bubble tiene un compromiso por escrito que si en algún momento por cualquier tema ellos quebraran. En ese momento volverían open source toda la estructura y todo el código para que pudiera seguir operando sin ellos. Eso creo que es algo interesante saber. Pero en términos de, creo que le pegaste al clavo. Si alguien llega y te empieza a argumentar sobre la importancia de poder tener el código para poder ir a patentarlo, creo que vale la pena enseñarle el caso de Teams y de Slack para que vea si quizá el equipo de Slack no tuvo suficientes abogados o cómo puede ser que les hayan creado competidores que prácticamente les emulan la misma funcionalidad. Si en este momento tú crees que tu ventaja en términos de desarrollo de aplicaciones va a estar en patentar tu código, necesitas o nuevos VCs o nuevos advisors, porque el nivel de velocidad de desarrollo es lo que te diferencia. Es tu velocidad, tu capacidad de llegar no solo a un market fit, sino a un momento en el cual tus usuarios no se quieren cambiar. Yo tengo múltiples aplicaciones que empecé a utilizar y que sigo utilizando hoy en día, aunque hay probablemente opciones mejores. No sé, o sea, Loom me parece una maravilla de herramienta que empecé a utilizar hace muchos años y que ni siquiera volteo a ver si hay otra alternativa. Soy súper feliz con mi herramienta. De ese tipo, y todo el tiempo están mejorándole y sacando funcionalidades. Se han alentado un poco en los últimos años, pero es entender el mercado y hoy en día el mercado el mercado está tan conectado en términos de tecnología que si se cae AWS, se cae el 40% del Internet. Si se cae Stripe, dejamos de poder cobrar todos. Si se cae SendGrid, el mailing transaccional en un como 20% del Internet no funciona. El buscar ser absolutamente independiente en términos de estructura técnica es una estrategia. En mi opinión, es una estrategia perdedora. Porque tienes que construir tantas cosas para poder ser independiente que no te vas a enfocar en lo importante, que es ser exitoso. Claro, ¿no? O sea, y también lo puedo ver hoy con justo mencionabas hace rato, ¿no? Como el uso de Copilot, que mucha gente se ondea de, es que van a aprender de mi código y sin yo darles mi permiso. Y es como, carnal, pues deja que aprendan del código de todos. O sea, solo nos va a ayudar a todos ser más eficientes. O no, se va a fregar alguien. Hay que ser muy honestos. Va a haber gente que va a perder todo con esto. Cada revolución tiene muchos perdedores y muchos ganadores. La cosa aquí va a pasar independientemente de que tú estés dispuesto a poner tu código o no, porque eres uno. El punto es, vas a ser de las personas que está atento y se está adaptando a un mercado que cada vez está cambiando más rápido, o vas a ser de los que se están quejando todo el tiempo sobre cómo esto no es la forma correcta de hacerlo. Yo me acuerdo hace 2 años, si alguien hubiera empezado a hablar sobre temas de IA generativa, no hubiera pintado en el mapa. No era de algo que se hablaba. Y ahorita estamos hablando de que el ritmo de cambio, la velocidad de cambio de la tecnología es tal que la verdadera ventaja competitiva es la velocidad. Es la velocidad y la capacidad de adaptabilidad, tanto de la persona como de la institución y como de la tecnología en sí que utilizas y cómo la estructuras. Hay que cuestionarse si le estamos dando el valor correcto a los diferenciales que realmente tienen un impacto. Estoy 100% de acuerdo, ¿no? El hecho de que tú vengas haciendo algo de cierta forma, incluso años, nunca debe ser razón suficiente para no voltear a ver una alternativa que incluso implique tirar esto, pero para poder emprender un camino distinto, pues que ofrece nuevas oportunidades o que es más eficiente o que sencillamente trae herramientas que te van a permitir operar mejor o beneficios en general, ¿no? Ahorita mencionabas a Loom y pues nada más porque creo que es una historia muy interesante, la voy a tirar, me voy a salir del tema cañón, pero hace poquito su CEO puso un thread en Twitter donde explicó cómo ellos compraron el dominio de loom.com en $150,000, pero cómo fue una travesía súper, pues muy chistosa, con mucho colmillo de negocio y se las voy a contar porque pues, sé que mucha gente que tiene negocios nos escuchan y estas pues, son historias muy interesantes, ¿no? Ellos justo querían comprar Loom.com. Había un montón de competencia que se llamaba Loom y ellos iban a recibir su serie A, por lo que iban a tener presupuesto, ¿no? Para comprar este dominio. Entonces van y buscan a la persona que es dueña del dominio. Resulta que era una empresa que había adquirido otra empresa
y lo tenían ahí olvidado en un baúl, ¿no? Ese dominio nadie lo estaba utilizando. Y bueno, pues ellos van con un valuador de dominios antes y les dicen, carnal, esa cosa va a estar cara, va a costar alrededor, o sea, yo creo que unos $500,000, no, $400,000 me parece. Pues bueno, ellos primero hacen esta evaluación y luego van con ellos y hacen una oferta de $75,000 y les dicen que sí. Y ellos dicen, huevo, no, pues qué buen deal acabamos de agarrar dentro de todo con este dominio, ¿no? Y al poco tiempo los ghostean, la otra empresa que les iba a vender el dominio, y después a la semana les dicen, es que ¿saben qué? Llegó otro postor. Y pues bueno, ¿saben qué? Ni me molesten, pónganse de acuerdo entre ustedes dos a ver quién es el que me va a dar más lana. Y ya, vienen y me cuentan quién es al que se lo voy a vender, ¿no? Y ellos hablando con la otra empresa que lo quería, los otros estaban dispuestos a pagar hasta $500,000 por ese dominio. Entonces la gente de Loom, por fortuna, a quienes le iban a comprar el dominio, ellos no sabían que la otra banda estaba dispuesta a pagar $500,000. Y pues bueno, nunca supieron que esa oferta estaba sobre la mesa. Y los de Loom, muy listos, le dicen a los otros que querían ofertar $500,000, les dicen, mira, ¿sabes qué? Yo acabo de bajar mi serie A, entonces hasta donde lo lleves, yo lo voy a llevar $1 más arriba. Entonces mejor ten $75,000 y ya dámelo a mí. Y ellos le dicen, cámara, ya, quédatelo tú, les pagan a ellos 75, luego van con la empresa que tenía el dominio, les dan otros 75 y lo que ellos creían que podía salirles en 400, les salen 150 y se los roban a los otros y se me hace de esos casos que dices, güey, French Chef Kiss, ¿no? Puro colmillo. Puro colmillo. Y son una gran herramienta, ¿eh? Se merecen el dominio. Estoy de acuerdo. No, y hasta que tienen el adjetivo, ¿no? Son como Kleenex. Es de que ármame un Loom, ¿sabes? Esa práctica no tiene otro nombre. Pero bueno, oye, Emilio, otra cosa que queríamos preguntarte era respecto al proceso de redactar tickets con requerimientos, ¿no? En esta parte en la que pues existe una funcionalidad, se escribe este documento que es para los desarrolladores para que puedan darle vida. Y bueno, nosotros hemos encontrado en el proceso tradicional luego muchas vueltas, ¿no? Entre que no quedó claro, entre que algo cambió. ¿Qué más nos hemos encontrado, Ro, ahí en ese vaivén de tickets? Bueno, que conforme va creciendo la complejidad de la organización que construye el software, esta es un área que también se vuelve mucho más compleja, ¿no? Y que es un área que es completamente administrativa, o sea, nadie está ahí construyendo, ¿no? Sino que se están preparando para construir. Bueno, y entonces nuestra pregunta iba, ustedes que tienen un proceso donde naturalmente están encontrando un montón de eficiencias versus el proceso tradicional, en materia de la construcción y la arquitectura y cómo se lleva el proyecto del lado tecnológico, si del lado administrativo alrededor del proyecto, específicamente aquí, por ejemplo, en la redacción de los tickets, si también habían encontrado cambios o si se reduce la ambigüedad o, ¿no? O sea, como en esta parte administrativa del back office de la construcción del producto, si el hecho de que sea no code también está teniendo un impacto ahí o no realmente. Y esa es como, pues, la grasa que tiene la construcción de productos digitales y la sufren igual que una agencia tradicional de una software factory. Le vas a causar una apoplejía a mi director de producto, Jorge, cuando escuche que le dijiste administrativo, pero está bien. Entonces, vamos a ver, aquí creo que, ¿cómo operamos? En términos organizacionales, tenemos un equipo de diagnóstico que reporta al área de producto, el cual justamente es un equipo de gente de negocio que entiende tecnología. Nosotros con clientes hablamos negocio, no hablamos tech. Buscamos justamente ser como muy, muy, muy aterrizados en términos de procesos y de entendimiento de negocio, no de un tema técnico. El tema de abstraer la información y volverla a un nivel técnico es algo que maneja nuestro equipo de arquitectura. El equipo de arquitectura son los responsables de toda la estructura de bases de datos y de toda la escalabilidad de los procesos. Ahora, adicional a eso, en términos de eficiencias, pues siempre estás buscando algo más. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura en la cual grabamos todas las videollamadas. Nuestros clientes se cansan de oír al principio de cada llamada hola, tengo tu autorización para grabar esta llamada. Y con eso ya lo transcribes de manera automática. Esto es algo que entra a un sistema de transcripciones, se indexa toda la información y se va juntando no solamente de esa sesión, sino de todas las sesiones. Entonces, todo esto se procesa por LLM, se va juntando información y tenemos ya modelos entrenados que nos entregan información de
cuáles serían los requerimientos y los criterios de aceptación. Eso se cruza contra una base existente de todo lo que ya hemos hecho para poder nutrir lo adicional con lo que podría necesitar un cliente que no pidió específicamente. Entonces, no sé, te dicen, voy a poner un ejemplo súper burdo, necesito crear contactos. Ok, bueno, pero si que necesita crear contactos, también necesita poderlos editar. Entonces, aunque no lo pidió, lo vas a integrar. Es algo súper burdo el ejemplo, pero para que nos sirva. Y de ahí podemos tener toda una estructura de generación de propuestas de manera automática. Entonces, la generación de los documentos y todo el que pase por un proceso que cruza la información con lo que ya hemos hecho antes, para que de ahí ya pase por el ojo revisor de nuestro equipo de producto, para que podamos hacer todo el tema de estimación de tiempos y ya entregar una propuesta. Pero somos muy específicos. Ahí nuestras propuestas llegan a ser de decenas y decenas de cuartillas para poder tener toda la especificidad necesaria. Emilio, hemos llegado al final de esta conversación. La verdad es que me encantó. Creo que sí abre o cumple el propósito que tenía desde el momento en el que te invitamos, que era pues poder meternos de lleno a cómo es este mundo, comprenderlo, ver dónde brilla, cuáles son las limitantes. Me gusta mucho que al final del día, esta es una herramienta que también se puede usar bien o mal, ¿no? Y que al final todo tiene que ver con fundamentos de cómo construir software o de cómo construir herramientas. Y yo creo que eso es como con las cosas de las que yo más me quedo, ¿no? O sea, habrá momentos donde esta es la opción, habrá momentos donde no, pero sin duda no es algo que uno deba ignorar o que deba dar por desvirtuado como mucha gente está acostumbrada a hacerla, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo el que hayas venido el día de hoy a platicarnos, el que hayas abierto las cortinas de cuáles son sus mejores prácticas, tus experiencias. Y nada, muchas gracias también a toda la gente que se quedó hasta este punto de la conversación. Queremos recordarles que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa. Si lo hacen, nosotros prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa. Y si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica, por favor compartan este espacio con ellos, que los estamos buscando. Muchas gracias también a Tirro y a todo el equipo de producción de este espacio tan bello en Internet. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.